Dice Dios en Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. De esta manera abrimos nuestro programa Semillas al Aire. Que Dios siembre en tu corazón, de acuerdo a sus perfectos propósitos, mientras escuchamos al hermano Raúl Ferrero. Muchas gracias. Gracias, mis amigos, por acompañarnos en un programa más de Semillas al Aire. Bueno, por estos días estamos avanzando por el Nuevo Testamento y hoy vamos a ingresar al Evangelio de Juan. Dios nos dio por su gracia y buena voluntad 4 libros importantísimos acerca de la vida terrenal de Cristo, y a esos libros los llamamos los Evangelios, los 4 Evangelios. No sobra uno, no falta ninguno, son 4 perfiles proféticos de la persona del Mesías, el Señor Jesús. En programas anteriores hemos considerado los 3 evangelios anteriores, los 3 primeros, los que llamamos sinópticos, porque tienen una sinopsis, una estructura y un contenido parecidos. Mateo escribió a los judíos y presentó a la persona de Jesús como el rey de los judíos, el rey que fue rechazado y volverá y será rey de reyes y señor de señores a su regreso. Con capital en Jerusalén, reinará sobre el mundo entero, sobre Israel y las naciones. Marcos en su evangelio se enfocó para escribir a los romanos y presentó al Señor Jesús como el siervo de Jehová. Lucas, pensando en los griegos, presentó al Señor Jesús como aquel hábil y exquisito disertador, presentó al Señor Jesús para los griegos, como les decía, y lo presentó como el Hijo del Hombre. El apóstol Juan nos va a presentar en su evangelio, en su libro, al Señor Jesús como Dios en carne humana. Avanzamos entonces a considerar el Evangelio de Juan, un libro maravilloso, de 21 capítulos, que presenta en su protagonista principal el Señor Jesucristo, la fuente de la vida eterna. Querido amigo, si usted no lo ha hecho nunca antes, lea completo el Evangelio de Juan. Es algo tan bueno para nuestras almas. Hacemos entonces una introducción musical y luego comenzamos a considerar el Evangelio de Juan. Usted sabe, por estas semanas estamos avanzando por el Nuevo Testamento. El escritor de este libro, el Evangelio de Juan, pasa como anónimo, es decir, él no se presenta con su nombre en ningún lugar del libro, pero al mismo tiempo se da a conocer de distintas maneras. Creemos identificarlo con el apóstol Juan. Se estima que Juan escribió este libro aproximadamente en el año 90 de nuestra era cristiana. El apóstol Juan fue aquel discípulo amado. El capítulo 13, versículos 23 al 24, estuvo allí en la última cena junto a Jesús. Y en capítulo 21, él está junto al Señor allí. Ahora, en segundo lugar, también le vemos ante la cruz, capítulo 19, versículos 26 y 35. Junto a María estaba en el horrendo espectáculo de la crucifixión del Señor. En capítulo 20 de su libro, leemos que él entró al sepulcro para comprobar que Jesús había resucitado. Es el discípulo del cual dijo el Señor en capítulo 21, versículos 20 al 24, que no moriría hasta que volviese. Bueno, creo que el Señor se refería a su venida a la isla de Patmos para darle la revelación, el libro de Apocalipsis.
El escritor de este libro conocía las costumbres judías y las fiestas judías. Se mencionan la Pascua en capítulo 2, se menciona en capítulo 10 del Evangelio de Juan la fiesta de las luces o la dedicación, la fiesta de Hanukkah. También podemos decir, sin lugar a dudas, que el escritor conocía la tierra de Israel, porque la describe y cita muy bien los lugares. Ciertamente él fue testigo ocular de la vida y ministerio del Señor Jesús. Él fue el hijo de Zebedeo, fue pescador y llegó a ser luego columna de la iglesia en Jerusalén, según lo dice Pablo en capítulo 2, versículo 9 de su epístola a los Gálatas. Parece que Juan escribió el libro enseñando a gentiles en Éfeso o en ese enfoque, digamos. Su enseñanza abarca a judíos, a gnósticos que estaban surgiendo en aquel tiempo, también a seguidores de Juan el Bautista y, bueno, al mundo entero. El libro tiene muchos conceptos judaicos y muchas costumbres que es necesario estudiar en su adecuado contexto. Pero en líneas generales, el apóstol Juan escribió al mundo entero, enfocando sobre la persona de Jesús como Dios en forma humana. Ciertamente Isaías 40 anunciaba que Dios iba a venir a Jerusalén. Ciertamente el Salmo 24 habla del Rey de Gloria que iba a entrar en la ciudad y después dice, Jehová de los ejércitos es ese Rey de Gloria. De manera que estaba anunciado en estos dos pasajes y en varios más que Dios mismo vendría a Jerusalén. Ahora bien, mi amigo, si usted lee allí en Juan 20, 30 al 31, encontrará el propósito o los propósitos por los cuales Juan escribió este libro. Juan escribió, lo repito, capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan escribió para que creáis en su persona de manera correcta, quién es él verdaderamente. En segundo lugar, para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Y en tercer lugar, para distinguir su persona ante distintas líneas de pensamiento que habían surgido en los últimos tiempos del primer siglo. Creemos que Juan escribió allá por los años 90. Por aquellos días había distintas líneas de pensamiento en el judaísmo, en el gnosticismo de Asia Menor, había diferentes sectas, y esto iba a llegar al mundo entero. El Señor en capítulo 8 y versículo 24 dijo, si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces era muy importante comunicar al mundo quién verdaderamente es Él. Y es muy importante para cada ser humano, mi amigo, para usted y para mí, comprender, aceptar y asimilar quién es el Señor, el Verbo, Dios hecho carne, que habitó entre nosotros, regresó a la derecha del Padre y un día regresará, vendrá a buscarnos, regresará a este mundo. Bueno, hace un ratito les hablaba del enfoque de este cuarto evangelio. Les vuelvo a decir, los tres primeros son llamados evangelios sinópticos porque tienen una estructura, una sinopsis parecida. Y entienda que fue la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo darnos estos 4 libros. No se contradicen, no agotan toda la persona de Cristo. Juan dice que se podrían haber escrito tantos libros más, pero el Espíritu de Dios quiso inspirar y dejarnos estos 4 libros, los 4 evangelios. Déjame agregar a todo lo que ya le dije en cuanto a los evangelios, que en especial en el Evangelio de Juan presenta a Jesucristo como Dios hecho hombre, es un enfoque al mundo entero, pero en especial entienda esto, aproximadamente un 93% del material de este Evangelio de Juan es único y distinto a los otros 3 evangelios. Bueno, mi amigo, este es un gran volumen de material adicional a los otros 3 evangelios para destacar la deidad de Cristo y anunciar el evangelio de la vida eterna a todo el mundo. Y le repito, es un material que no agota su persona y su obra, porque Juan dice en capítulo 21 y versículo 25 que el mundo no podría sostener la cantidad de libros que se podrían haber escrito acerca de Jesús, el Señor.
pero tenemos estos 4 inspirados por el Espíritu de Dios, y es lo que Dios quiso que tuviéramos. Entonces, muy importante el Evangelio de Juan. 93% de su material es único y distinto, es adicional, digamos, a lo que ya estaba escrito en los otros 3 evangelios. Bien, mis amigos, como les decía, y es bastante distinto a los demás, quiero darles un listado de aspectos particulares del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Si usted quiere tomar nota, en primer lugar le diré que es el libro del Verbo, y eso principalmente en capítulo 1. Bueno, el apóstol Juan vuelve a nombrar el Verbo de Dios en Apocalipsis 19, cuando Él venga montado sobre un caballo blanco regresando a este mundo, pero especialmente en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios y era Dios. Y en el versículo 14 dice, aquel Verbo se hizo carne. La palabra, la máxima expresión de Dios, se hizo carne humana y habitó entre nosotros. Bueno, es el libro del Verbo. En segundo lugar, el Evangelio de Juan es el libro donde Cristo es Dios y creador. Lo dice en capítulo 1, fundamental el capítulo 1, tome tiempo para leerlo completito. En tercer lugar, este libro presenta, o es el libro de, el Cristo preencarnado. En capítulo 1 habla de eso. En capítulo 8 y versículo 58, el Señor le dijo a los judíos que Él era antes de Abraham. Y en capítulo 17 y versículo 5, Él orando al Padre dijo, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Qué le parece? El Cristo preencarnado. En cuarto lugar es el libro del Cordero de Dios. Juan el Bautista así lo anuncia en capítulo 1. Y el Señor Jesús murió al tiempo de la Pascua, cuando sacrificaban el Cordero. En quinto lugar es el libro de las 7 señales, y lo vamos a considerar después de manera bastante detallada. 7 señales que están entre capítulo 2 al capítulo 12. En sexto lugar, entienda que también es el libro de los 7 yo soy. El Señor se expresó 7 veces diciendo yo soy, yo soy. Por ejemplo, yo soy el pan de vida. No aparece así en los otros evangelios. En séptimo lugar es el libro del nuevo nacimiento. El Señor, en una entrevista especial con Nicodemo, reveló ese concepto, el concepto de nacer de nuevo, el concepto de que cada persona necesita nacer de nuevo. En octavo lugar, este libro es el libro donde los encuentros con personas reemplazan a las parábolas. Aquí prácticamente no hay parábolas, pero el Señor toma tiempo con las personas. En Juan 2 va a las bodas de Caná y pasa varios días allí. En Juan 3 tiene una entrevista con Nicodemo. En Juan 4 él va al pozo, aquel pozo de agua en Samaria, para encontrarse con la mujer samaritana. Luego recibe al noble que tenía el hijo enfermo. Tiene un encuentro personal con el ciego de nacimiento en capítulo 9. Bueno, es el libro donde los encuentros con personas reemplazan a las parábolas. Número 9. Es la historia del Señor Jesús, entre los judíos, Jerusalén y sus fiestas. Número 10. Es el libro del camino. En Juan 14:6, el Señor reveló de sí mismo algo que no está en los otros evangelios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El libro del camino. Número 11. Es el libro del consumado es. Fue su última expresión en capítulo 19 y versículo 30. Todo había sido consumado y completado. Entonces entregó su espíritu al Padre y murió. Número 12. El Evangelio de Juan es el libro donde el Hijo y el Padre prometen al Espíritu Santo, prometen su venida, lo iban a enviar. Y número 13 es el libro a través del cual algunos fueron creyendo y confirmándose en la fe, y otros fueron resistiendo, rechazando, discutiendo, negando y hasta odiando a Cristo.
Mi amigo, ¿qué hará usted al recorrer las páginas de este Evangelio? ¿Creerá en el Señor y crecerá en la fe? ¿O comenzará a discutir, rechazar, negar? Tenga cuidado por su vida y su corazón. Abra su corazón a la bendita persona de Cristo. Bueno, avanzando un poquito sobre las características y particularidades del libro de Juan, quiero mencionarle algunas palabras claves, es decir, palabras que se repiten varias veces a través de los 21 capítulos. Una de las palabras que más se repite es la palabra creer. Aparece unas 98 veces. Eso es mucho para 21 capítulos, ¿eh? Después tenemos la palabra vida. Aparece unas 40 veces. La palabra señales aparece unas 17 veces. También aparece bastante la palabra luz. El Señor iba a ser la luz del mundo, la luz a los gentiles, según la profecía de Isaías. Y también aparece bastante la palabra espíritu, haciendo mención obviamente del Espíritu Santo. Bueno, vamos a otro pequeño intermedio musical y de regreso le voy a presentar la estructura sencilla del libro de Juan. Vamos a dividir los 21 capítulos del Evangelio de Juan en 5 secciones naturales y sencillas. Yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerles la verdad y aprender a ser cristiano a la lumbre de mi hogar y tener algún amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús dibujada en el recuerdo de una cruz? La primera sección del Evangelio de Juan es prácticamente el capítulo 1 y es una introducción al libro. De manera central presenta la persona del Señor Jesucristo y creo haberle dicho que es fundamental leer este capítulo 1. Cuando en otra serie de programas radiales abordábamos algo de cristología o de la persona de Cristo, les dije que era fundamental leer varios capítulos 1. No sé si usted recordará. Les dije que era fundamental leer Juan 1, Colosenses 1, Hebreos capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 1, por lo menos para comenzar a conocer la grandeza de su persona. Bueno, entonces, primera sección, Evangelio de Juan, es una introducción al libro, es el capítulo 1. La segunda sección va desde capítulo 2 al capítulo 12. El escritor, el apóstol Juan, armó esta sección del libro presentando las 7 señales milagrosas del Señor y los correspondientes discursos y discusiones al respecto. Entonces, segunda sección, las 7 señales, capítulos 2 al 12. La tercera sección del Evangelio de Juan va desde capítulo 13 al 17. En esta sección, Juan nos narra acerca de la última noche del Señor Jesús con sus discípulos. Repito, tercera sección, capítulos 13 al 17. La cuarta sección del Evangelio de Juan va desde capítulo 18 al 20 y se nos narra allí acerca de su entrega, su muerte por crucifixión, su sepultura y resurrección. Entonces, cuarta sección, capítulos 18 al 20. Y la quinta sección, el último capítulo, el capítulo 21, es una especie de epílogo del libro. Así de sencillo, mis amigos. Las 3 secciones principales son, hasta capítulo 12, las señales, discursos y discusiones, del 13 al 17, la última noche del Señor con sus discípulos, y del 18 al 20, su entrega, castigo, crucifixión, muerte y resurrección. Ahora bien, en el último segmento de nuestro programa,
Si Dios quiere, vamos a continuar mañana con el Evangelio de Juan, pero en el último segmento del programa de hoy vamos a considerar o a listar las 7 señales milagrosas del libro. Fueron escritas para publicar y comprobar la deidad del Señor Jesús y para presentar un cuadro de su obra de salvación. Déjeme decirle que las primeras 3 señales muestran cómo la salvación llega al pecador y las siguientes 4 señales muestran los resultados de la salvación. Si usted quiere tomar nota, vamos una por una. Les dije 7 señales milagrosas. Las 3 primeras muestran cómo la salvación llega al pecador. La primera señal es la conversión del agua en vino. Ese milagro, esa señal, está en capítulo 2, versículos 1 al 11. Mi amigo, la salvación proviene del agua, que es la palabra de Dios, y es un milagro creativo de Dios. Nos hace nuevas criaturas. En segundo lugar, la segunda señal es la curación del hijo del noble. Capítulo 4, versículos 46 al 54. Mi amigo, la salvación es por la fe, como la fe de aquel hombre que vino al Señor. En tercer lugar, la tercera señal es la curación del paralítico. Capítulo 5, versículos 1 al 18. Y esto es un cuadro de que la salvación es por gracia y por el poder de Dios. Es perdón, es levantarse a una nueva vida y una nueva acción. Hasta allí entonces las 3 primeras señales nos muestran cómo la salvación llega al pecador. Las 4 siguientes, en total son 7, las 4 siguientes muestran los resultados de la salvación. La cuarta señal es la alimentación de la multitud. Capítulo 6, versículos 1 al 14. Cristo es nuestro alimento y satisfacción en la vida espiritual. Quinta señal, Jesús anda sobre las aguas. Capítulo 6, versículo 16 a versículo 21. Mis amigos, Cristo es nuestra paz. En la nueva vida que tenemos ahora, Cristo es nuestra paz. Señal número 6. El Señor le dio vista al ciego de nacimiento, y eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 1 al 7. Cristo es nuestra luz y además es nuestro pastor. Eso lo vemos en capítulo 10, relacionado con la vida de este hombre que había sido ciego de nacimiento y Cristo sanó. Y la séptima y última señal fue la resurrección de Lázaro. Y eso lo tenemos escrito en el capítulo 11, desde versículo 1 al versículo 45. Cristo es nuestra resurrección, mi amigo, nuestra resurrección y gozo eterno. Bueno, mañana vamos a avanzar desde aquí y vamos a ver algo muy llamativo también en este libro, los 7 grandes yo soy del Señor, para luego ya introducirnos en el contenido del libro mismo. Mi amigo, préstele atención a la estructura y al contenido del Evangelio de Juan. Además, le aconsejo, le animo, tome un tiempo y dedíquelo a leerlo por completo, desde capítulo 1 al 21. Encontrará un libro hermoso, fascinante, pero sobre todas las cosas, encontrará al Señor en un perfil muy especial. Él es Dios manifestado en forma humana. Desde su engendramiento y nacimiento, Él es 100% Dios y 100% hombre. Él es el gran yo soy hecho hombre. Y Juan armó la estructura de su evangelio de manera muy especial. La figura principal, el Señor Jesucristo. Y toda la argumentación y exposición fue presentada para que creyendo tengáis vida en su nombre. Apreciamos de corazón que nos haya acompañado y escuchado. Le esperamos en nuestro próximo programa y recuerde, estamos en www.semillasalaire.com.ar.